Bueno, pues buenas tardes. Hoy tenemos un poco de novedad. Vamos a ver un formato un poco distinto, pero vamos a continuar hablando. Vamos a hablar de las lunas, los satélites del sistema solar. Fijaros que la astronomía, cuando hablamos en astronomía, siempre nos estamos fijando mucho en temas como muy complicados y muy avanzados. Nos gusta hablar de agujeros negros, de galaxias, nos gusta hablar de objetos muy raros que encima ni siquiera científicamente tenemos explicaciones completas. Y sin embargo, a veces ignoramos que hay cosas muy interesantes muy cerca de nosotros. En este caso, no nos vamos a mover del sistema solar. O sea, vamos a viajar únicamente por unos cuantos satélites del sistema solar. Unos satélites que tienen características muy curiosas, ¿eh? Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos. En general, los satélites del sistema solar, aquí tenéis algunos ejemplos, tienen mucha variedad, pero en el fondo tienen dos características que son muy repetitivas. Unos son grandes objetos casi planetarios, como puede ser nuestra Luna, por poner un ejemplo, y otros son casi pequeñas rocas interespaciales, como pueden ser muchos asteroides y pequeñas lunas que han sido capturadas por los gigantes gaseosos y se han convertido en las lunas que conocemos. Esa es la razón, por ejemplo, que Júpiter, Saturno y los demás gigantes gaseosos tengan 70, 80 lunas, pero en realidad de esas 70 o 80 lunas, solo 5 o 6 son realmente lunas en el sentido que lo conocemos nosotros como cuando miramos a nuestra luna. El resto no son más que un cometa que pasa demasiado cerca, Júpiter lo captura y durante millones de años se va a dedicar a dar vueltas alrededor de ese gigante, hasta que al final la propia gravedad de Júpiter lo haga caer hacia el planeta o choque contra otra luna o contra otro pequeño asteroide. ¿De acuerdo? Entonces, cuando cogemos un listado de lunas del sistema solar, nos van a salir centenares. Pero la realidad es que lunas a nivel interesante hay pocas. Entonces yo lo que he tratado de hacer es una pequeña selección. A mí me gusta mucho hablar de lunas. Mucha gente se sorprende y dice, pues no es un tema muy interesante. Pues yo creo que al final, yo creo que sí que os va a gustar. Y ya hemos hablado algunas veces de la influencia de nuestra luna. ¿De acuerdo? Ya hemos hablado de que la Tierra es como es en gran parte gracias a la luna. La luna estabiliza nuestra órbita, con lo cual no tenemos un planeta que climatológicamente tenga grandísimos cambios, tiene una serie de estaciones muy fáciles de predecir, una temperatura relativamente suave, sino nuestro eje de rotación estaría bamboleándose como si fuera una peonza que poco a poco va perdiendo velocidad. La Luna actúa como estabilizador. Otro de los efectos que tiene también, que es muy importante, son las mareas, por poner un ejemplo, ¿no? Que permite ciclos en el mar bastante importantes. Fijaros si es importante, fijaros que ya os lo dije alguna vez, que no hablamos de la Tierra y la Luna por separado. Es el sistema Tierra-Luna, cuyo centro de masas es un punto que está entre la Tierra y la Luna, evidentemente más cerca de la Tierra, por supuesto, que es quien realmente tiene el peso, ¿no? Esto estamos hablando de una pareja de bailarines haciendo su danza durante millones de años, pero uno de ellos es mucho más grande y gordo que su pareja, obviamente, ¿no? Y no podemos, en ese sentido, separar la Luna de la Tierra. Además, la Luna es increíblemente grande para nuestro planeta. Es decir, solo hay unas pocas lunas mayores que la luna nuestra. Eso es rarísimo, porque esas lunas están con los gigantes, con Júpiter, con Saturno, con Neptuno, con Urano, pero no en planetas rocosos como el nuestro. Es una excepción muy rara. Venus no tiene satélites. Mercurio no tiene satélites. Marte tiene dos patatas en órbita. Si veis la imagen, veréis que son dos piedras enormes o dos asteroides, ¿no? De varios kilómetros de largo, pero calificarlo de lunas en el sentido que entendemos nosotros casi es imposible. Si hacemos una pequeña comparación, aquí tenéis un ejemplo que se ve bastante bien, ¿de acuerdo? La Tierra, si lo comparamos, por ejemplo, al lado tenemos Venus. Ya os he comentado que la Tierra y Venus son dos planetas en tamaño muy parecidos. Marte ya es mucho más pequeño. Marte vamos a la mitad de tamaño de la Tierra. Pero Venus y Tierra son dos planetas muy parecidos. Fijaros, Marte, como el tamaño ya es mucho más pequeño. Pero Ganímedes, que es una de las lunas que vamos a ver en este caso, no es mucho más pequeño que Marte. Titán es más grande que Mercurio. Una luna más grande que un planeta, que también puede pasar. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, nuestra luna.
que como podéis ver es considerablemente más grande que Plutón, que hasta hace nada era un planeta. Ahora le llamamos planeta enano, es tan enano que es más pequeño que muchas de las lunas del sistema solar. Por eso digo que muchas veces despreciamos a las lunas como si fueran algo, esto no tiene importancia, lo tenemos muy conocido, pues desconocemos cosas de nuestra propia luna. Y es lo que hemos sido, que han aterrizado astronautas allí. Y sin embargo, prácticamente no sabemos muchas cosas todavía. La semana pasada comentaba, y algunos a lo mejor pensasteis, pues vaya predicción, que este proyecto que tienen los norteamericanos para llegar a la Luna es muy poco creíble, y que ya sabéis que ellos tienen como proyecto la primera mujer en la Luna, ¿no? La idea que tienen ellos es que sea una mujer la que aterrice esta vez. Incluso han nombrado al programa espacial con un nombre de mujer, el programa Artemisa, que es el programa que volverá a la Luna. Pero yo tengo la sensación de que si es así es mucho más probable que la primera mujer en la Luna sea China. Os lo comentaba la semana pasada, porque además de hablar hay que poner recursos, y Estados Unidos ahora mismo no digo que no tenga el dinero, digo que no está gastando al nivel necesario que costaría una misión tripulada en la Luna. Vamos a avanzar. Bueno, este es un gráfico un poco complicado, pero sí que os lo quiero que la gente lo pueda ver, porque es un diagrama de Venn. Es que la gente que hemos estudiado en los 70 todavía tenemos los conjuntos muy metidos en la cabeza. No sé si os acordáis de los conjuntos de números que hacían intersecciones, uniones y todo lo demás, ¿no? Pero yo creo que se puede llegar a entender esa cantidad de tipos de planetas que tenemos ahora en el sistema solar. Hablamos de planetas enanos, planetas centauros, planetas tipo Plutón, transneptunianos, sistemas pequeños objetos del sistema solar. Bueno, cada conjunto, ¿de acuerdo?, representa un tipo de planetoide, y algunos de ellos pueden ser dos cosas a la vez. Por ejemplo, podemos encontrar satélites que también son objetos transneptunianos, porque están más allá de la órbita de Neptuno. Por ejemplo, Caronte, que es la luna de Plutón. Plutón, que ni siquiera es un planeta, resulta que tiene una luna, que es casi tan grande como él. Entonces volvemos a encontrar un sistema doble, Plutón-Caronte, del mismo estilo que la Tierra, mucho más pequeño que la Tierra y que la luna de la Tierra, pero es un sistema doble. Y tendríamos a la vez una luna y un objeto transneptuniano, ¿de acuerdo? O veremos que hay objetos transneptunianos como Plutón, que son planetas tipo Plutón, cometas, que también son objetos transneptunianos. ¿Y cuál es el único que no hace intersección? Los propios planetas. Son el único elemento que los 8 planetas que hoy en día forman el sistema solar, si existe ese noveno planeta que todavía no hemos descubierto, sería el noveno, pero todavía no lo hemos encontrado, y además sería el único caso que tal vez pudiéramos considerarlo objeto transneptuniano, porque estaría más allá de la órbita de Neptuno. Pero los 8 que conocemos forman un conjunto individual. Aquí tenéis una comparación exacta del tamaño Tierra-Luna, ¿de acuerdo? Esa es la Luna exactamente si estuviera al lado de la Tierra. Cuidado, que siempre dibujamos y tenemos la impresión de que la Luna está muy cerca de la Tierra. Y no es así. Para que os hagáis una idea, podríamos colocar perfectamente a Júpiter entre medias y cabría sobradamente. De hecho, podríamos meter más planetas del sistema solar y aún cabrían. La distancia Tierra-Luna es de 384.000 kilómetros de media. Y eso es una auténtica barbaridad. ¿De acuerdo? Entonces, esa imagen que tenemos de que la Tierra y la Luna están muy cerca, no. Es decir, si colocamos la Tierra y la Luna entre medias, podrían estar planetas como Júpiter, cabrían perfectamente. Luego es una distancia enorme la que vamos a encontrar aquí. Bueno, vamos también a dar una definición. ¿Qué es eso de una luna? ¿De acuerdo? Porque si coges el diccionario, la definición de satélite natural o luna es un cuerpo celeste que orbita alrededor de un planeta. Ya está. Esa es la definición. Bueno, pues astronómicamente está mal, porque también una luna puede orbitar un objeto que no es un planeta. Plutón ya no es un planeta y tiene sus propias lunas. Técnicamente podríamos decir que algunos grandes asteroides, como Pallas, Vesta y demás, tienen su propia cohorte que le da vueltas alrededor de pequeñas rocas, que no tendrían más que unas decenas de metros, pero técnicamente son lunas. ¿De acuerdo? Algunos llevan el extremo de pensar si los anillos de Saturno o de Júpiter, sobre todo los de Saturno, se pueden considerar una luna. Porque en el fondo son como si hubiéramos pulverizado una luna, ¿no?, y la hubiéramos dejado sus restos alrededor del planeta. Pero científicamente no se considera así.
porque en realidad nunca ha sido una luna. ¿De acuerdo? Hay una teoría muy vieja que decían que los anillos de Saturno eran en realidad una antigua luna que había quedado destruida y que ahora lo que se habían quedado sus restos alrededor de Saturno. Eso es falso. Los anillos tienen una composición muy extraña de restos de cometa, restos de material, en fin, no se corresponde con lo que constituiría una luna. Vamos a ver algunos casos, ¿no? Vamos a empezar, fijaros que nos vamos a saltar la luna de la Tierra, que podemos decir, ¿qué pasa? ¿No vamos a hablar de nuestra luna? No, no vamos a hablar de nuestra luna, la vamos a dejar aparte para otro día, ¿eh? Pero vamos a hablar de una serie de lunas que hay en Júpiter, ¿de acuerdo? Júpiter tiene unos 80 satélites, 80 lunas. Es decir, que tenemos sitios a donde ir. Pero a efectos reales, prácticamente 5 o 6 son los únicos realmente interesantes como tal. El resto son antiguos cometas y asteroides que Júpiter ha capturado. ¿De acuerdo? Vamos a referirnos a Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Vamos a ver un poco esas 4 lunas. Son lunas muy curiosas, muy distintas unas de otras, pero yo creo que tienen cada una ciertos secretos que todavía no hemos podido explicar. Por ejemplo, vamos a empezar con Io. ¿De acuerdo? Este sería, yo siempre digo de broma, el paraíso de los tejanos. Y no porque tengan vacas ni desierto, sino porque es un paraíso de hidrocarburos. Es decir, una de las cosas curiosas de Io es que hay grandes cantidades de hidrocarburos. Evidentemente no se han producido de la misma manera que en la Tierra, ¿eh? O sea, ya sabéis que en la Tierra los hidrocarburos son restos de seres vivos. De cualquier tipo de hidrocarburo han surgido de esta manera. Es el tercer satélite por tamaño, luego es un satélite considerable, y fue ya observado por Galileo. Es decir, el propio Galileo en 1610, cuando observa a Io y a otros satélites dar vueltas alrededor de Júpiter, es cuando hace ese escrito indicando que los cielos no eran tan inmutables como se creía. Esto no gustó en Roma. Obviamente ya sabéis lo que pasó. Cuenta la leyenda que tantas veces han dicho, y que probablemente no sea cierta, que Galileo dijo aquello de que sin embargo se mueve. Pero probablemente Galileo se cayó porque habían pasado unos antecedentes hace poco con Giordano Bruno y con otros casos que no estaba el horno para bollos, y no creo que se enfrentara a una investigación seria de la Iglesia. La Iglesia le pidió, como pedía a todos, que se retractara. Y Galileo se retractó y dijo, aquí nadie ha dicho nada. Pensad que obras de Copérnico y Kepler se tuvieron que publicar casi como obras de ficción, o con seudónimos. Es decir, que sí, se podía investigar, pero cuidado con lo que se publicaba. Estábamos empezando el siglo XVII y cualquier cosa no podía valer. ¿De acuerdo? Bueno, por cierto, Io es una de las doncellas de las que Zeus se enamora y que tiene relaciones. Este Zeus tenía relaciones con muchas doncellas en la mitología griega y por eso no les han faltado nombres para las lunas de Júpiter y de Saturno. Luego en otros planetas ya ha habido que buscar otros nombres, pero Júpiter y Saturno no ha habido problemas con los desvaneos de Zeus. Vale. El color que vemos es color parcialmente real. Lo que pasa que se llama, lo que está haciendo es destacado, es decir, es un color que se ha pasado por un filtro para destacarlo, para hacerlo más extremo y que se puedan ver los diferentes lugares bastante mejor. Fundamentalmente se debe a la gran actividad volcánica que tiene Io, lo cual hace que grandes zonas de la superficie o estén en casi estado magmático o de lava, o sean grandes lagos de hidrocarburos, por ejemplo metano. Básicamente es eso. También mide las temperaturas. Ya sabéis que muchos de estos colores también indican la presencia de temperaturas. Aquí es una foto real compuesta de una de las naves que lo exploraron cuando estuvo la Cassini. Podemos ver una erupción volcánica. Aquello que se ve allí es una erupción volcánica. Los volcanes de Io son gigantescos y muy potentes. Muchos más que los de la Tierra, por poner un ejemplo. Y como la gravedad de Io es mucho menor que la de la Tierra, lo que lanzan sale al espacio. Llega a ponerse en órbita. Claro, está venciendo una gravedad muchísimo menor y con un volcán bastante grande. Hablamos de alturas de 500 kilómetros, algo que ningún volcán en época histórica ha podido alcanzar en la Tierra.
¿de acuerdo? Erupciones que alcanzan los 500 kilómetros, ¿de acuerdo? Las últimas sondas hablaron de unos 400 volcanes activos en una superficie que es relativamente pequeña y volcanes gigantescos, varios de ellos más altos que el Everest, para que os hagáis una idea del tamaño. Claro, son volcanes muy activos que siguen creciendo por la actividad volcánica, ¿de acuerdo? No se sabe muy bien la razón de esta actividad volcánica. Se cree, que puede ser que la corteza de silicatos de la que está constituida Io sea favorable o permita con más facilidad la actividad volcánica. Es curioso porque Io, aquí le tendríamos al lado de nuestra Luna, de tamaño básicamente es como la Luna, es un poquito más grande que la Luna, ¿de acuerdo? Pero como podéis ver, más o menos es el mismo tamaño. Su composición es muy parecida a los planetas rocosos como la Tierra. Es decir, tiene una composición de silicatos y formas muy parecido a lo que se compone la Tierra, Marte o Venus. Esto es una cosa que llama bastante la atención. Y que incluso podría tener magnetosfera, aunque muy débil, porque tiene un núcleo de hierro también como la Tierra, por poner un ejemplo. Ese núcleo todavía giraría con poca potencia, pero genera una pequeña magnetosfera. ¿Qué sucede? Que está dentro de una magnetosfera, la magnetosfera más poderosa del sistema solar, que es Júpiter, después la del Sol, obviamente. Y Júpiter tapa completamente cualquier efecto de gravitatorio o magnético que pueda producir el planeta. Pero es muy curioso porque tiene tantísima actividad volcánica que ¿cómo os imagináis las lunas? ¿Cuál es la visión que tenéis de las lunas? ¿Cómo os imagináis la Luna? ¿Y cómo veis su superficie? Esférica, evidentemente. ¿Qué tipo de relieve? ¿Quién? Efectivamente, o sea, una de las imágenes más normales de la Luna son los cráteres. Pues resulta que en Io apenas hay, porque tiene tanta actividad volcánica que cualquier cráter que se forma es rápidamente tapado por lava. Entonces las primeras naves que pasaron vieron una superficie totalmente distinta del resto de las lunas por esa enorme actividad tectónica. Es una situación rarísima porque no pasa en las lunas. Nuestra Luna es un planeta muerto completamente. No hay actividad telúrica, no hay actividad volcánica, no hay actividad de ningún tipo. La hubo, pero ahora mismo ya no la hay. Y casi todas las lunas son así. Sin embargo, Io tiene una altísima actividad volcánica. Si pensamos un poco, la estructura de Io es una estructura muy típica planetaria. Da la sensación de que es una excepción a todas las lunas del sistema solar. Es como si fuera un planeta capturado por Júpiter. Este podría haber sido un planeta tipo Plutón, porque es más grande que Plutón, bastante más grande. De hecho, es tan grande como Mercurio, con lo cual cumple con el mínimo de tamaño planetario. Pero tuvo la mala suerte de tener a Júpiter al lado. Y Júpiter le dijo, tú te quedas conmigo y no te voy a soltar nunca. Y como eres muy grande para poder orbitar en órbita de Lagrange, la órbita de Lagrange decimos los físicos que es la órbita en la cual es estable. ¿De acuerdo? Es una órbita estable y la cual puede estar allí miles de millones de años. Esta órbita hace que Io haya quedado ahí atrapado, pero si no se hubiera convertido probablemente en otro planeta del sistema solar. En la composición prácticamente es planetaria, un manto rico en magnesio y hierro, un núcleo de hierro y sulfuro de hierro. No se distingue mucho de la Tierra, pero para nada. Antes de pasar a este otro planeta, también comentar que lanza tantísimas erupciones que el material volcánico termina cayendo en Júpiter. Lo hemos podido observar cómo interacciona con las capas altas de la atmósfera de Júpiter. O sea, lanza ceniza volcánica a tanta altura que termina atravesando el vacío y termina cayendo por efecto de la gravedad sobre la superficie de Júpiter, ¿no? Es decir, una situación rara, una luna diferente. Y alguien que quiera comerciar con metano, un buen sitio. Lagos enteros de metano. Te puedes dar un baño en metano y no sobrevivirías, pero te hubieras dado un baño en metano. Vamos a otra luna de Júpiter, y esta sí que es mucho más interesante, y esta os va a sonar mucho más, que es Europa. Europa es un poquito más pequeña que la Luna, es una luna más pequeña, pero lo que más llama la atención es que tiene una corteza de hielo de agua, hielo de H2O.
Es decir, no es hielo de CO2, como muchas veces sucede en otros lugares, no, es hielo de agua. Todo lo que vemos aquí, todo el planeta, está congelado, ¿de acuerdo?, sobre una enorme capa de hielo. Y hablo de kilómetros de capa de hielo. Sin embargo, ¿qué observáis en la foto? Porque además la foto es muy clara. Grietas, pequeñas cárcavas. Grietas, efectivamente, que luego son enormes, pero efectivamente aquí se observan muy bien. Fijaros, si Europa fuera de hielo sólido, ¿de acuerdo?, probablemente no veríamos tantas grietas. El hielo se agrieta cuando debajo de él hay una circulación de agua que es más caliente que la capa de hielo superficial. Esto lo vemos en las banquisas de hielo del Polo Norte. Cuando llega el verano, se rompen, formando témpanos, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Bueno, además de otras demostraciones, se piensa que debajo de toda esa capa de hielo hay un mar líquido de agua, que está relativamente caliente porque está siendo calentado por, un lado, fuentes hidrotermales. ¿Os acordáis de un vídeo del año pasado que era un volcán submarino debajo del mar, aquí en la Tierra, que había vida alrededor de él y eran seres vivos que nunca veían la luz del sol, pero usaban la energía que emanaba del volcán submarino para poder sobrevivir? Y luego además sucede algo que llamamos las fuerzas de marea, que es que el campo gravitatorio de Júpiter interactúa, que es poderosísimo. Estamos hablando de miles de veces el tamaño de la Tierra, con lo cual es un campo magnético poderosísimo, interactúa con el planeta y provoca, de alguna manera, por una especie de, vamos a llamarlo rozamiento gravitatorio, aunque no es la mejor expresión, energía para que se caliente un poco el núcleo del planeta. Y eso hace que debajo de este hielo, casi al 99% hoy en día estamos seguros de que hay un océano de agua líquida. Esto da lugar a que ya os dije que la primera cosa que se busca cuando se busca vida es agua. Sin agua no hay vida, por lo menos en la Tierra. Y como de momento lo que se hace es buscar lo que se parece a la Tierra, pues hemos dicho, ojo, en Europa, luna de Júpiter, hay agua, y agua líquida. Tenemos un paso muy importante, porque podría haber vida. ¿Cuál es la idea que se tiene hoy en día? Enviar una sonda que aterrice en Europa, perforar ese hielo e intentar introducir un dron mini submarino dentro del océano, que nos pueda enviar datos de las diferentes características que pueda tener ese océano. Aquí tenemos una imagen mucho mejor tomada por la Cassini de esas grietas, mucho más cerca. No se sabe muy bien, hablamos, dicen, de entre 100 kilómetros de espesor a unos 5 o 6 kilómetros. Es muy difícil de calcular porque el hielo para el radar que llevaba la Cassini era demasiado espeso y no podía definir con mucha exactitud la profundidad. Hay unas vetas de color oscuro, ¿no?, que vemos, que se parecen mucho a las grietas de hielo marino. Lo que pasa que hemos notado que esas grietas se abren y se cierran con el paso de los días y producen géiseres de agua que subliman inmediatamente. ¿Qué sucede? Intentemos explicarlo. Es como si abrimos una botella de gaseosa, ¿de acuerdo? Pero lo hacemos en el Ártico. Agito la botella, destapo y de repente sale un chorro de agua porque tiene más presión que la capa que le está sujetando. Pero ¿qué sucede? Cuando sale al exterior se encuentra que la temperatura es bajísima y automáticamente pasa de estado líquido a congelarse. Entonces lo que vemos, unos chorros de gas muy curiosos que podemos observar, bueno, luego lo veremos un poco, es que se producen pequeños géiseres en los cuales se llegan a emitir agua. Fueron fotografiados por las naves espaciales. Incluso la Voyager ya los pudo observar. Se cree que tiene un núcleo metálico y una capa de agua más importante. Fijaros que se cree, al igual que en Encelado, que hay más agua que en la Tierra. O sea que los mares de Europa tendrían más agua que los mares de la Tierra, porque serían más profundos que nuestros mares, más pequeños en superficie, pero mucho más profundos, lo cual le daría muchísimo más volumen. Y se cree por esos géiseres que debería tener también una cierta cantidad de oxígeno, ya que es el único elemento que podemos, cuando salían los géiseres, que se percibió con cierta claridad al hacer espectroscopía. Es decir, estamos hablando ya no solo de agua, sino agua con bastante presencia de oxígeno.
ya hemos dado otro pasito. Ojo, que estamos en una luna poco importante de Júpiter y ya hemos dado 2 pasitos muy importantes para la existencia de vida. ¿Qué oscilación térmica hablamos? ¿Qué temperatura? Pues la suficiente para que el agua esté líquida. Es decir, que como mínimo estaríamos pasando de 100, 150 grados bajo cero a estar sobre cero. 5, 6, 7 grados sobre cero. También habría que averiguar el grado de salinidad que tiene ese agua, porque eso afecta. El agua salada se va a congelar más tarde. Puede aguantar líquida a temperatura menor que el agua dulce. De hecho, hay un lago en la Antártida, creo que también os comenté de algo de él el año pasado, el lago Vostok, en los cuales científicos rusos están haciendo estudios para trabajar aquí. Es decir, es un lago que lleva miles de años bajo los hielos de la Antártida. Está casi a 3 kilómetros de profundidad bajo los hielos. Entonces han perforado el hielo, han llegado hasta el agua, han introducido un pequeño submarino y, ¡oh sorpresa!, han encontrado que había vida. Han encontrado bacterias, algas, pequeños invertebrados. Es decir, en un elemento que lleva miles y miles de años aislado completamente del exterior y sin luz. Pero ¿qué sucedía? Es un lago volcánico y se filtra calor desde el fondo. Por eso supieron que había agua líquida, que el hielo no llegaba hasta el fondo de ese valle, sino que el calor del volcán calentaba lo suficiente para producir un lago de agua dulce, en este caso es agua dulce, aunque tiene algo de sal, y ahí han encontrado vida. Un fenómeno muy parecido de lo que esperan encontrar en Europa. O sea que fijaros, estamos buscando vida en otros planetas y en otros sistemas solares. A lo mejor resulta que lo tenemos aquí al lado. A ver, seamos sinceros de la vida que vamos a poder encontrar ahí. Si encontramos algo mayor que una bacteria, sería bastante milagroso. Pero bastante milagroso. Pero bueno, muchas veces creemos que lo raro va a surgir de lo más lejano. Y como podéis ver, Europa para nada está lejos, y es una muy seria candidata a tener vida. Aquí veis algunas imágenes de esas vetas, es hielo de agua. Lógicamente esto sucede como en la Antártida. En la Antártida muchas veces las grietas del hielo tienen colores también, porque hay presencia de otros elementos. No sé si habéis visto, buscad en internet unos vídeos que se llaman La Antártida Sangra, donde vais a ver unas manchas rojas que parecen sangre en el hielo. Y son lugares donde se filtra algunos sulfuros de hierro. ¿De acuerdo? Pensad que el hierro, por principio, tiene tonalidades rojas. Siempre tiene tonalidades rojas, aunque lo asociamos al metal y vemos el hierro como color metálico en realidad, y la prueba la tenemos en nuestra sangre. La hemoglobina, la molécula base de la hemoglobina, es hierro, y por eso nuestra sangre es roja, por la presencia de la molécula de hierro. Si no, sería otro color. Si fuera otro elemento, sería otro color. Nuestra sangre es roja por la presencia de hierro. Bueno, y luego nos vamos a otro planeta, y este sí que es importante porque además es el satélite más grande del sistema solar. Este es el más grande de todos, Ganímedes. Y además es el único que sabemos que tiene un campo magnético existente y funcionando. Tiene tanta potencia que aun a pesar del de Júpiter somos capaces de detectarlo. Es un planeta muy interesante, muy muy interesante. Digamos que nos gusta porque pensamos que también pueda tener una superficie ligeramente, no me gustaría decir océano, porque sería muy densa, bajo una superficie congelada. Su atmósfera tiene oxígeno, bastante, pero es una atmósfera muy tenue. Sin embargo, hoy en día se considera que sería uno de los lugares más amigables para que pudiera sobrevivir un ser humano. Es decir, tendría oxígeno, con una máquina que lo recuperara, como las que te dan en los hospitales, estos aparatos que enchufas y producen oxígeno tomando aire, podría sobrevivir una persona a la superficie de Ganímedes. Hay agua, con lo cual podría beber, y tenemos metano, con lo cual podría tener energía para calentarse y para funcionar sus máquinas y demás. Luego estamos hablando de un entorno sorprendentemente amigable. Yo muchas veces cuando la gente me pregunta ¿dónde habrá bases habitadas por primera vez? Yo siempre pienso, lo lógico sería en Ganímedes, porque es el lugar perfecto. La Luna, no hay aire, apenas hay agua. Ahora hemos descubierto que hay algunos isótopos
pesados que se podrían utilizar, pero para eso necesitas construir un reactor nuclear en la Luna y a ver quién lleva las piezas de un reactor nuclear en su nave espacial, que como falle algo puede ser complicado. Sí, de hecho, ya las impresoras 3D se están usando en la Estación Espacial Internacional. El problema es que tienes un límite de tamaño. Es decir, una impresora 3D, por muy industrial que sea, fabricar algo más grande que una pieza de esta mesa va a ser complicado. Y aquí estamos hablando de un reactor nuclear, claro. Pero bueno, en un futuro todo va a ir avanzando y todo se va haciendo más grande. Pero aquí lo tienes todo. Pensadlo, ¿eh? Oxígeno para respirar. Fuentes de energía como metano para funcionar y poder calentarte. Y agua para poder beber y refrigerar y todo lo que quieras utilizar. ¿De acuerdo? Hombre, tiene unas ciertas pegas. La presión es tan baja que no podría sobrevivir sin traje espacial. ¿De acuerdo? La temperatura es de casi 200 grados bajo cero. Complicado también estar ahí mucho tiempo, ¿eh? Habría que estar usando el metano con una de estas de butano, de estas calentadores de butano antiguos, no creo que sirviera, ¿eh? Y tiene actividad tectónica de placas, es como la Tierra, es decir, vemos actividad volcánica, tiene placas que provocan terremotos. Esto podéis pensar, bueno, pues vaya gracia, ¿no? No, todo lo contrario, eso indica que es un planeta vivo, que no es como Marte o que no es como la Luna, que son planetas que están muertos. Aquí estamos hablando de una Luna con una gran actividad y grandes posibilidades. De hecho, siempre desde la ciencia ficción y demás, se ha planteado como un lugar a ser habitado. Hay una película muy conocida, bueno, o lo fue en su época, se llama Atmósfera Cero. Una película de los años 70, 80, no recuerdo muy bien. Es una película muy curiosa, el protagonista es Sean Connery. Es una versión de la película de Sol ante el peligro, del oeste. Si recordáis la historia de Sol ante el peligro, era un sheriff que se enfrentaba a unos en una población minera. Pues este es el jefe de seguridad de una estación en Ganímedes, que es la misma historia, o sea, exactamente la misma historia. Cambian a Gary Cooper por Sean Connery y lo llevan desde Estados Unidos en el siglo XIX a la Ganímedes en el siglo XXI, en la mitad del siglo XXI. Está muy bien, es una película muy visitable y merece la pena y está muy bien planteado porque, claro, hay mucha minería muy interesante. Casi todas las grandes lunas de Júpiter tienen minerales preciosos en grandes cantidades. Oro, materiales muy raros como el tungsteno, por ejemplo. Esto es muy curioso porque la Tierra es un elemento muy raro. Aquí en España tuvimos una historia muy curiosa con el wolframio, como decimos aquí. El nombre correcto es tungsteno. Aquí siempre hemos dicho wolframio, pero realmente a efectos reales es el tungsteno. Y éramos, ahora ya no, uno de los pocos países del mundo que tenía ciertas cantidades de ese material, y los aliados y los nazis competían por conseguirlo. Ahí entre Lugo y León, que estaban todas las minas, porque se usaban muchos componentes de guerra, en tanques, en estos, y hay... Os recomiendo que lo busquéis porque es una historia curiosísima y desconocida, ¿eh? El juego de espías que hubo en España con el tema del tungsteno para el material de guerra, que al principio lo controlaban los nazis, claro, porque España tenía más afinidad con ellos, pero conforme va avanzando la guerra las cosas van cambiando. No eran tontos, vieron que la cosa se complicaba y dijeron vamos a colaborar más con los aliados. Fundamentalmente en Lugo y en León, pero casi todas, sobre todo en Lugo. Y vamos, los carros de combate alemanes eran muy buenos porque su blindaje estaba reforzado con este material. Entonces se dieron cuenta los norteamericanos y enviaban aquí espías, y entonces pagaban dinero a los mineros y a los dueños para que no explotaran las minas o para que sabotearan las extracciones. Bueno, una auténtica guerra y no es conocido. O sea, estas son estas cosas que no sabes, pero que yo cuando lo leí me quedé... Era una historia de espionaje, pero increíble, o sea, absolutamente increíble. No la he visto, no te puedo decir. Ah. Yo creo que hay una parte que habla precisamente es... Bueno, pues me alegro que El tiempo entre costuras, que a mi mujer le gustó mucho, yo no la he visto. Pues si podéis o no lo podéis ver, buscarlo en internet, porque hasta en Wikipedia encontráis la referencia un poquito con la historia, ¿eh? Y es muy curiosa porque es prácticamente desconocido.
Y bueno, fijaros el grosor de ese océano que hablamos, esa parte azul en el corte, ¿de acuerdo? Lo más curioso es que sería un océano, tremendamente salino. Eso sí que sabemos, no sería agua dulce, sino debido a las filtraciones de la superficie, viendo y analizando, que solo hemos podido hacer la superficie, todo lo que se va produciendo allí se iba a ir filtrando con mucha facilidad dentro del mar, con lo cual el grado de salinidad sería muy alto. Eso lo hace un poco más inviable para la vida, no digo que imposible, a diferencia de Europa, si os fijáis en los grandes mares muy salados que hay en la Tierra, suelen tener muy poca vida. Si vais al Mar Muerto, el Mar Muerto no se llama Mar Muerto porque sí, es que realmente no tiene mucha vida, si vais, por ejemplo, a los ríos que tenemos aquí como Río Tinto y tal, con sus grados de acidez disparados, sí que es cierto que hay bacterias y algas que sobreviven, pero que fundamentalmente hay muy poca vida. Entonces, a pesar de tener ese mar tan prometedor, no parece tener las condiciones iguales que las que tiene Europa. Insisto, bajo la óptica de la vida en la Tierra. Esto es importante. Si hay vida basada en otros conceptos y que pueda sobrevivir a esa salinidad o a esos grados de acidez, podría sobrevivir dentro de ese mar. Pero si lo que pensamos es en los grados de acidez, pHs y salinidad que sobreviven los seres vivos en la Tierra, es muy difícil que en Ganímedes pudieran sobrevivir. Bueno, y vamos a Calisto. Muy listo. Vamos al último satélite del planeta Júpiter, también observado por Galileo, foto de los satélites. Por cierto, no lo he dicho, se llaman satélites galileanos, precisamente porque todos estos satélites fueron observados por Galileo. El primero que los designa es Galileo, aunque no se llamaban así. Galileo los designa como Júpiter 1, Júpiter 2, Júpiter 3, Júpiter 4, según los va descubriendo. El nombre es muy posterior, se decide de manera muy posterior, ya en el siglo XVIII, el ponerle nombres de la mitología griega. Habíamos agotado a los dioses. Con Plutón se consideró que los que quedaban, como Plutón, Neptuno e Urano, los iban a reservar para planetas y se decidió tirar por otros personajes mitológicos. ¿Cuál es el nexo común a todos los nombres? Venga, os habéis dado cuenta enseguida. Sí. Por tanto, de ligues, fundamentalmente son ligues. Son nombres femeninos, a pesar de que ponga Calisto, ¿de acuerdo? Son nombres femeninos, ¿de acuerdo? Son nombres de mitología femeninos, ¿de acuerdo? Europa, esa a la que rapta Zeus, que se la lleva ahí montado como si fuera un bisonte, un toro o lo que fuera, así nunca me aclaro con esa parte de la leyenda, etcétera, etcétera. Es un satélite grande, tan grande como Mercurio, ¿de acuerdo? Estamos hablando de otro de los grandes satélites. También está compuesto de material de silicatos, con lo cual muy parecido a la Tierra. Y también se considera que, como sus compañeros, pueda tener un océano interno relativamente importante. Pero volvemos al mismo problema que sucede con Ganímedes. No creemos que tenga posibilidad de compatibilidad con la vida, ¿de acuerdo? Sí que apreciamos cráteres de impacto y una de las cosas curiosas es que tiene una ionosfera relativamente fuerte y hay una muestra un poco rara de que su océano interior ha cambiado a lo largo de los tiempos. Es decir, empezó pareciéndose más al océano interior, podría haberse parecido más, porque no está demostrado hasta que aterricemos, al océano de Europa y ha acabado pareciéndose al de Ganímedes. Entonces, si hubiese albergado vida, lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Pero yo, esta es una opinión personal, sigo considerando como Europa el gran candidato, ¿de acuerdo? Para si se puede encontrar vida. Bueno, no sé si tenéis... Aquí tenemos alguna comparación. Calisto y nuestra Luna. Bastante más grande que nuestra Luna. Y aquí la Tierra. Has hablado antes que había 80 lunas, que grandes planetas gaseosos, más, y algunos han sido capturados por el propio planeta. ¿Qué condiciones se tendrían que dar para que la Tierra absorbiera a nuestra Luna?
Bueno, fundamentalmente sí, sí. Lo que se pregunta es qué tendría que pasar para que la Tierra pudiera absorber o atraer a la Luna hacia sí. Vale. Para que sucediera eso, tenemos que entender cómo es el movimiento de los satélites alrededor de la Tierra. Y aquí entran dos juegos distintos. Por un lado, su movimiento circular o elíptico, casi circular, alrededor del planeta, vamos a considerarlo circular a todos los efectos, y por otro lado, la fuerza con la que atrae el planeta a su satélite. Entonces, aquí se generan dos fuerzas. Por un lado, el girar me hace tener lo que llamamos, mal llamado, pero siempre lo hemos llamado así, fuerza centrífuga o centrípeta, según lo quieras mirar. Lógicamente, a más velocidad, mayor fuerza centrífuga. ¿De acuerdo? Y por otro lado, la fuerza con la que le atraiga el planeta. Vale, para que se mantenga estable, las dos fuerzas han de ser iguales. ¿Lo entendéis, verdad? Es decir, si yo tiro, imaginaros, con 1000 newtons, es mucho más fuerte, pero imaginaros, de fuerza hacia la Luna hacia mí, y la Luna intenta escaparse por fuerza centrífuga con 1000 newtons, se quedan estáticos, porque los dos es un juego de soga-tira en los cuales nadie gana. Pero si el planeta, digamos, vence, atrae y chocaría. O si la Luna en cuestión se moviera lo suficientemente rápido, escaparía. Se produciría lo que llamamos el efecto onda, que utilizan las naves espaciales para acelerar. Rodean por un planeta, dan varias vueltas a él y aceleran de repente. Entonces, aceleran con la potencia de sus motores multiplicada varias veces por la asistencia gravitatoria que han hecho. Esto lo vemos muy claro en las ondas, cuando los guerreros aquellos tenían una onda, la hacían girar, 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 y de repente la soltaban. Claro, no era la fuerza de su brazo, era la fuerza de su brazo multiplicada por varias veces en función de la velocidad. Y fijaos si es potente, que la fórmula tiene una V al cuadrado. La velocidad al cuadrado, no multiplicada por 2, por 3 y por 4, es al cuadrado. Entonces, ¿qué tendría que pasar? O que la Luna disminuyera su velocidad y por tanto la Tierra comenzara a atraerla, o que la Tierra aumentara su tamaño, la masa fuera mayor y por tanto genera más fuerza. Lo segundo es poco probable, pero lo primero sí que puede pasar. Puede pasar porque puede frenar por desgaste orbital. El desgaste orbital lo llamamos por su rozamiento gravitatorio con el campo gravitatorio de la Tierra. Puede pasar. De hecho, curiosamente lo que ha pasado es lo contrario. La Luna se ha ido alejando progresivamente de la Tierra. Y ahora mismo, curiosamente, está en una situación de órbita muy estable. Pero a largo plazo no va a mantener esa órbita estable. ¿De acuerdo? Es decir, mucha gente también me pregunta, qué casualidad, ¿no? Que la Luna siempre ofrece la misma cara a la Tierra. Claro, es casualidad ahora, que curiosamente vivimos en la época que ha coincidido así. Hace cientos de millones de años no era así. La Luna estaba mucho más cerca y la velocidad no coincidía, su velocidad de traslación no coincidía con la de rotación. ¿De acuerdo? Es que muchas veces no nos damos cuenta que aplicamos el principio antrópico a lo bestia. Es decir, vivimos en un sitio perfecto. No, es pura casualidad. Existimos. Si hubiera habido seres inteligentes hace 1000 millones de años en la Tierra, que no sé si los hubo, porque no nos ha quedado ningún resto si fuera así, hubieran visto una Luna mucho más grande y que verían dar vueltas y viendo su cara oculta y su cara visible, porque para ellos rotaría. Porque no coincide la velocidad de traslación, que es la que gira alrededor de la Tierra, con la velocidad de rotación. ¿De acuerdo? Eso es muy fácil de comprobar. Si vosotros ponéis una persona en el medio y otra persona la hacéis girar alrededor y a la vez dar vueltas sobre sí misma, pero tiene que dar una vuelta sobre sí misma a la vez que da una vuelta sobre la persona, veréis que siempre le veis la misma parte del cuerpo, porque coinciden las dos velocidades. Eso es lo que sucede con la Luna. ¿De acuerdo? Simplemente es esto lo que sucede. Nada más. Bueno, vamos a pasar a Saturno. Esta es una foto muy bonita y es una foto real. Un eclipse de los anillos, también tomada por la Cassini, y ahí al fondo Japeto, una de las lunas de Saturno. Bueno, también tiene un montón de satélites. Por cierto, esta semana han dicho que ha subido de 62 a 68, me parece que han dicho. Que se habían descubierto
rocas, porque es que no llegan ni al tamaño ni de planetas ni nada. A lo mejor era una roca de 500 metros, que sí que es una roca muy grande, pero a estas escalas estamos hablando de algo tremendamente pequeño, ¿verdad? No es comparable a otras cosas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Fijaros, Mimas, Encélado, Tetis, Dione, Rea, Titán, Epirión, Japeto y Febe. Aquí ya hemos tenido que recurrir a nombres masculinos y femeninos porque ya no había suficiente. De hecho, aquí se agota los nombres de la mitología griega. Aquí, justo. ¿De acuerdo? Porque cuando se descubren todos estos satélites ya se había gastado Urano, Neptuno y Plutón también. Con lo cual, a partir de aquí, los satélites van a cambiar de nombre. Luego veremos hacia dónde van a ir. Hoy solo quiero centrarme en dos. ¿De acuerdo? En Encélado y Titán. Y sobre todo, a mí me gustaría hablar de Encélado, pero vamos a empezar con Titán. Es uno de los mayores mayores satélites del sistema solar, concretamente el segundo. ¿De acuerdo? Solo Ganímedes, por tanto, le supera en tamaño. Y tiene evidencias muy claras de elementos líquidos en la superficie. ¿De acuerdo? Hemos podido detectar la presencia de cuerpos líquidos estables. Cuerpos líquidos estables indica que las temperaturas tienen que ser unas temperaturas dentro de un margen medianamente normal. Pero claro, ¿qué entendemos por normal? Si fuera agua, todos diríamos, bueno, pues por encima de 0 grados. Pues si no, el agua estaría congelada, obviamente, ¿no? Pero si no es agua, ese margen es muy distinto. Si es metano, pueden ser 100 grados bajo cero y seguir siendo líquido. Si es hidrógeno, casi podrían ir a 200. ¿De acuerdo? Entonces, siendo tan grande, pues se me cae ahora. Perdonad un momento porque mi oreja no... Ahora. No, vamos bien atrás. De nuevo encontramos un satélite muy parecido. Fijaros en el tamaño que tiene, ¿eh? No es mucho más, vamos, va camino del tamaño de Marte. Y Ganímedes es aún más grande, que no pusimos la comparativa. Fijaros la Luna cómo se empequeñece alrededor de este satélite. Hablan de una composición de hielo y material rocoso. Es decir, este ya no es de silicatos como los anteriores, sino aquí vamos a encontrar grandes cantidades de hielo. De hielo, no necesariamente de agua. Cuando se habla de hielo, es de algún material congelado, que puede ser CO2, hielo o metano. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar enormes lagos de hidrocarburos, otro paraíso para la Repsol si quisiera ir hasta allí y empezar a traernos. Cuando yo oigo decir, se nos está acabando el petróleo, digo, no os preocupéis, si aquí tenéis todo lo que queráis. Lo que pasa es que ir hasta allí es complicado y caro. No, esto es lo que llaman el límite ¿no? Cuando es más caro el transporte que el propio barril de petróleo, no os preocupéis que entonces ya saldrá el invento que sustituya el petróleo, que lo tienen aparcado desde hace un siglo, pero de momento no ha sido necesario. Pero el día que pase eso, al día siguiente, las grandes petroleras dirán, oye, que hemos encontrado el motor de lo que sea, y lo tendrán ellos también. Vale. La pregunta sería entonces un poco si realmente es un interés económico el que podría tener China, porque si tiene esas tierras raras... Vale, estoy de acuerdo en parte. Es cierto que China tiene mucha minería de tierras raras. No es el país que más tiene, en África y en Australia también vamos a encontrar mucha minería de estas tierras raras, pero estoy de acuerdo. Yo creo que el tema de la exploración a la Luna vuelve a ser muy parecido a lo que fue en los años 60. No es tanto por tema económico como por prestigio. Yo creo que va un poco por ahí. Es decir, China quiere ser en los próximos 10 años la primera potencia mundial. Entonces, económicamente, en muchos aspectos es probable que ya lo sea como el gran fabricante del todo, por decirlo de alguna manera. Empieza a tener un gran grado de autoconsumo también, es decir, que ya no estamos hablando de una enorme masa pobre que trabaja para fabricar copias a los países más ricos. Esto poco a poco va cambiando también. Pero el problema que tienen es que nunca han sido parte de un hito destacable
a efectos como puede ser la carrera espacial. Siempre han ido como 20, 30 años por detrás de, por un lado, rusos y por supuesto norteamericanos. Hoy en día han superado a Europa porque ya lanzan taikonautas, los astronautas chinos. Ya no sé, Europa hace años que decidió no enviar, o sea, no tener lanzadores propios porque, y yo creo que es un criterio muy válido, dicen, ¿para qué voy a gastar dinero en fabricar un cohete cuando ya lo tienen americanos, rusos? Cuando necesitamos poner en órbita a un astronauta, vamos, oye, que quiero enviar uno a la estación espacial, fenomenal, a Baikonur y a Uzbekistán y lo lanzamos, o fenomenal, cuando los americanos tenían los transbordadores espaciales, sino que se lo digan a Pedro Duque, Cabo Cañaveral y arriba. Pero los chinos han decidido, en ese sentido, jugar en solitario. Participan en el ISS, pero realmente ellos tienen un programa espacial muy opaco, muy suyo. Y yo creo que tiene que ver mucho con el prestigio, no tanto como pensamos a veces con ventajas económicas, porque yo no las veo tampoco. Primero porque quitando el helio 3, que puede ser algo que en la Tierra no vamos a encontrar, pero tampoco China lo necesita porque sería para un programa espacial muy avanzado que pueda significar llevar astronautas a Marte. Y China no tiene la tecnología. Puede tener el dinero, pero no tiene la tecnología. Esa tecnología hoy en día solo está en manos de Estados Unidos. Por eso yo creo que lo normal es que esa misión sea una misión internacional. Es decir, que en Estados Unidos pongan la tecnología y acabemos viendo que países como China o países árabes pongan el dinero también. Europa también ponga su parte, Rusia ponga sus lanzadores, como siempre termina funcionando, sus lanzadores son las furgonetas del espacio y ya está. Es decir, que yo creo que será así. Pero por el helio 3 no va nadie a la Luna. O sea, yo no veo ventajas económicas, coincido completamente. Ahora, lo que veo es eso, prestigio. Quieren ser parte de esa historia y porque eso les permite situarse al nivel de Estados Unidos y al nivel de lo que fue la Unión Soviética o Rusia. La misma. Fue una competencia que tuvo un resultado inesperado, que fue el colapso de la Unión Soviética. Es decir, que yo no creo que ellos hicieran la carrera espacial para que la Unión Soviética colapsara. Ellos lo hicieron por ganar esa carrera porque pensaban que como lleguen los comunistas vamos a estar luego gobernados por los comunistas o lo que fuera que pensaban. Pero indirectamente la Unión Soviética no pudo seguir el ritmo y colapsó. Colapsó económicamente. O sea que no colapsó por una guerra, no colapsó por un... No, colapsó económicamente. Cuando la gente dejó de tener comida en las calles, en las tiendas, y esto se acabó. O sea, no podemos subsistir. Con lo cual, inconscientemente provocó también eso. Pero la carrera espacial era carrera por esto, por prestigio fundamentalmente. Y yo creo que ahora estamos viviendo una carrera espacial también por prestigio. Lo que no quita que haya otras ventajas. Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional sí que podemos encontrar ventajas. El trabajo con macromoléculas. Por ejemplo, hay material farmacéutico que se está desarrollando en órbita, porque en gravedad cero se pueden enlazar moléculas mucho mayores que las que podemos hacer en la Tierra, y trabajando con este tipo de situaciones. Estamos viendo la posibilidad de poner en órbita grandes centros de agricultura de cara a posibles exploraciones y bases. ¿Cómo va a sobrevivir las plantas en el espacio? Podemos tener plantas plantadas, ¿no? y generar nuestra propia comida, ¿no? Ya los astronautas afortunadamente ya no comen productos deshidratados, ya llevan comida normal, no comen pastillas, nunca han comido pastillas, ¿eh? O sea, ese mito, ya os lo dije el año pasado, que es totalmente falso. La atmósfera de Titán, como os digo, es muy rica en metano, pero hay una cosa aquí que es muy interesante. El metano reacciona muy rápido con la luz ultravioleta, ¿de acuerdo? Entonces, si el planeta no está protegido, como es el caso de Titán, el metano rápidamente debería ser destruido, ¿de acuerdo? Se descomponen de diversos compuestos. Pero sin embargo, la cantidad de metano que hay en Titán se mantiene estable. Es decir, que ese metano que está siendo destruido está siendo sustituido. ¿Y qué es lo que lo sustituye? Porque el metano, fabricado de esa manera en la Tierra, ¿quién lo aporta? Los seres vivos, en general. Las vacas son muy importantes, pero los seres vivos en general. De hecho, lo aportan mucho más
las bacterias y las plantas muertas, mucho más metano que las vacas. Lo que pasa es que ahora está muy de moda, pero por ejemplo las plantas muertas, cuando mueren, las hojas que caen, la putrefacción en tal, a nivel planetario aporta gran cantidad de metano, que no es nada malo, porque favorece un pequeño efecto invernadero que a nivel pequeño, no lo que causamos luego nosotros, sino a nivel pequeño es bueno porque hace que la Tierra sea un planeta cálido y muy agradable, ¿no?, de poder vivir en él. Si eso se descontrola, termina siendo un planeta desértico, obviamente, ¿no? Pero aquí no sabemos qué es lo que está causando eso. ¿Hay vida? ¿Hay vida que produce metano? ¿O hay otro elemento que no hemos tenido en cuenta que está produciendo metano? Cuesta imaginar. Nosotros no conocemos ningún proceso que en poco plazo produzca metano. A largo plazo sí, pero en poco plazo no. Claro. Efectivamente, si no es por estos pequeños seres vivos que viven en el mar, no tendríamos, no por las plantas, que muchas veces creemos que son únicas, ya lo explicamos el año pasado, que es el mar, el oxígeno, fundamentalmente en nuestro planeta se produce en el mar. Pero exacto, es el mismo caso. El oxígeno es muy atacable también por efecto ultravioleta. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cáscara protectora, que es el ozono, que es una molécula de oxígeno, es O3. Normalmente el oxígeno es O2. El O3 forma la famosa capa de ozono. La capa de ozono nos protege de esa situación. Entonces, si desaparecieran las plantas, aún se mantendría un nivel de oxígeno bastante considerable, incluso sin plantas. De hecho, antes de que aparecieran las plantas ya hubo oxígeno en la Tierra. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que las plantas han provocado que ese porcentaje de oxígeno sea un 21%, que es una barbaridad. En la época de los dinosaurios era mayor. Era mucho mayor. Por eso había animales tan grandes, porque había mucho oxígeno, ¿no? Pues no puede ser porque carece de ionosfera y por lo tanto carece de una ionosfera potente, digamos, y también carece de ozono, por tanto. Entonces el metano está siendo destruido, eso lo sabemos. Pero lo que no sabemos es qué es lo que vuelve a aportar el suficiente metano para que más o menos sea estable. No digo que sea perfectamente estable, pero que si desaparecen 20 entran 19, es decir, que hay una cierta estabilidad. Entonces, es una de esas cosas muy curiosas que no se habla nunca de ellas, sino que encantan las noticias que aparecen en la prensa de planetas lejanos, con agua y cosas así, cuando aquí al lado de casa tenemos un misterio que hasta que alguien vaya allí y alguien aterrice, no digo un astronauta, pero por lo menos una sonda que pueda aterrizar y que pueda hacer una investigación lo suficientemente en línea, no vamos a resolver. Y es muy curioso. ¿Qué está manteniendo el metano en Titán? Es un misterio. ¿Y quién te dice que no te encuentres seres vivos que lo estén produciendo? Es decir, que haya seres vivos. Insisto, en estas lunas pequeñas yo soy muy partidario que si un día encontramos vida, va a ser vida microbiana, bacteriana o algas, a lo sumo. Pero eso es vida. No digáis que eso no sería un bombazo de primera plana en todos los periódicos del mundo, porque encontrarnos una cosa así. Y encima, al lado de casa. Con lo cual, si yo al lado de casa me encuentro esto, ¿qué me puedo encontrar en otros sitios? La probabilidad se dispara un montón. Es decir, si yo al lado de casa ya tengo muchos sitios con probabilidad de vida, pensad en los miles de millones de estrellas con planetas que sabemos que solo hay en nuestra galaxia y las miles de millones de galaxias que hay. Con lo cual... Bueno, la sonda Huygens fue la primera que aterrizó en Titán. Pero claro, era una sonda muy básica, muy poco preparada, pero nos envió las primeras imágenes, ahí las tenéis. Esa de la izquierda que podéis ver es una imagen de la superficie de Titán. Ahí veis unas piedras, podría ser cualquier desierto en cualquier parte de la Tierra, o sea, tampoco se varía mucho. Y aquí son unas fotos que tomó cuando desplegó el paracaídas en el valle que iba a aterrizar según iba cayendo. Y aquí vemos un poco el proceso de aterrizaje. El aterrizador Huygens era un aterrizador europeo. ¿De acuerdo? Fue la primera vez que una colaboración de NASA y ESA, y este caso fue un diseño muy efectivo y que funcionó muy bien. Nadie le dio instrucciones en millas estando en metros, ni cosas así extrañas que a veces pasan. Y bueno, vamos con Encélado.
Aquí tenéis un GIF, no sé si veréis muy bien la imagen, en el que podéis ver cómo se producen géiseres de agua. Encélado es un clon de Europa, pero en pequeño. De Europa a la Luna, me refiero, que hablábamos antes. Volvemos a encontrar, lo veis perfectamente, un planeta congelado completamente y con claras muestras de un mar interior por debajo de ese hielo. Este es un satélite que fue descubierto por William Herschel, el que descubrió también Urano. ¿De acuerdo? Las sondas Voyager fueron prácticamente las únicas, o bueno, las primeras. Luego hemos visto la Deep Horizon y otras, y también la Huygens, la Cassini, perdón, también ha pasado relativamente cerca. Bueno, les llaman criovolcanes porque no son volcanes, lo que están expulsando es agua congelada, es hielo, pero lo expulsan a mucha altura por la poca gravedad del satélite, entonces le han llamado criovolcanes, porque son de frío, de hielo, pero en realidad no son volcanes, no es un fenómeno volcánico, es un fenómeno de destapar una botella de champán que hemos agitado previamente. Se abre un agujero y sale el agua a presión que se congela, como hemos dicho antes, rápidamente y se produce ese chorro que hemos visto antes. Pero ojo, mirad la siguiente imagen, disculpadme. Ahí la tenéis ver. Es una imagen maravillosa. Ese halo que veis es todo el vapor de agua que va soltando en su órbita Encélado, que forma un anillo alrededor de Saturno. El anillo E es el hielo de Encélado, el anillo más exterior. Y esto lo descubrió la Cassini y me parece una cosa como súper curiosa. Es decir, es vapor de agua, es un anillo formado por agua que está expulsando Encélado. Como siempre tiene el mismo recorrido, va acumulando en ese recorrido grandes cantidades de aguas y va formando un anillo muy tenue que no se ve desde la Tierra, pero que cuando la Cassini se acercó lo descubrió también enseguida. No, porque realmente, si os dais cuenta, hay un hueco enorme, pero gigantesco, que va desde el anillo E hasta los anillos principales. En realidad ni siquiera es un anillo, es que coincide con el movimiento orbital. Y es agua helada, obviamente, pero básicamente es agua. ¿Veis? Ahí encontramos todos cientos de miles de géiseres expulsando agua a través del hielo, que se congela rápidamente y va formando ese anillo externo E. Estos son fotos tomadas por la sonda Cassini. ¿De acuerdo? Ya sabéis que la Cassini fue una auténtica obra de arte, de ingeniería. Yo creo que ha sido, con permiso de los rovers marcianos, que también son fantásticos, yo creo que nunca una nave espacial que costó relativamente poco, con tecnología bastante barata, ha logrado hacer tantísimas cosas. Y yo creo que fue muy poético su final, ¿no? Que os comentaba el año pasado, de decidir destruirla, principalmente porque no se esterilizó en el lanzamiento, porque no se hacía en ese momento, ahora sí que se hace siempre, y luego se pensó que si alguno de esos planetas está habitado y por un casual la Cassini, una vez que se quedara sin energía, terminaba cayendo a una de esas lunas, si tuviera algún microbio terrestre podría terminar contaminando el planeta. Entonces se decidió que se quemara y fuera destruida en la superficie en las capas altas de la atmósfera de Saturno. Yo creo que fue un momento muy digno de los científicos de JPL, que decidieron reprogramar el ordenador para que se autodestruyera. Y un poco ese último mensaje tan curioso que envía, ¿no? Que como era el mensaje, no sé lo que dijo. Bueno, envió un mensaje indicando que algo no iba bien, pero lo dijo en primera persona, el ordenador. O sea, que hay un momento ahí que dices, ¿cómo? Que sí, que da un poco de... No dijo me estoy muriendo, pero dijo un mensaje de que los sistemas no estaban funcionando bien y que no sabía qué estaba pasando. Y es que, claro, se estaba quemando la nave espacial, ¿no? Ese último. ¿Él? No fue algo tan personal, pero es un curioso ese último mensaje. Bueno, esto es una explicación que yo creo que es muy buena de cómo funciona el entorno de Europa. Yo creo que encaja, se parece mucho a los mares de la Tierra. Vamos a encontrar, como podéis ver, volcanes submarinos. Esas son las famosas fumarolas que se dan en las dorsales oceánicas de la Tierra. Por ejemplo, en el centro del Atlántico hay una dorsal oceánica.
¿De acuerdo? Ahí se producen grandes fumarolas, que nuestros submarinos de investigación ya las han estudiado, las han fotografiado y demás. De hecho, en algunas partes, como la dorsal oceánica sale al exterior, por ejemplo en Islandia, si un día vais, es justo el choque de las dos placas. De hecho, hay un punto con un valle donde está a la derecha es una placa y a la izquierda es otra. O sea, que es una cosa como muy... Es el único punto de la Tierra donde podéis ver dos placas en el exterior, verlas, decir, ahí va, a mi derecha está la europea y a mi izquierda está la americana, y este es el punto en el que se están separando, aquí no chocan, en las dorsales se van separando, por eso América y Europa se separan. Esas fumarolas dan energía y la propia circulación hidrotermal también y el propio rozamiento orbital con las fuerzas de marea de Júpiter hace que el mar se mantenga caliente y por tanto esté siempre de esta manera en agua líquida. Y está con una capa de hielo de por lo menos 5 kilómetros de grosor, poquito mayor que la de la Antártida, pero vamos, básicamente del mismo tamaño. ¿De acuerdo? Un satélite que también es muy importante estudiarlo de cara a la posibilidad de que tenga vida. Se parece muchísimo a Europa. Uno de los problemas que encontramos es si el calor que se genera, tened en cuenta que estamos aún más lejos que Júpiter, con lo cual las temperaturas y el Sol no llega a calentar, no estamos en la zona habitable, con lo cual todo depende de ese calor interno del planeta. Entonces, ¿llega el suficiente calor como para mantener vida? Bueno, pues hasta que alguien vaya, aterrice, perfore y meta un submarino pequeño para poder tomar datos, no lo vamos a saber. Encélado y Europa son los dos grandes objetivos de JPL para el 2020, a partir del 2020. Ya tienen diseñado su dron submarino, ya tienen proyectado con un lanzador Super Delta para poner en órbita la nave. No es un proyecto caro, además, pero todo el dinero ahora se está desviando para Artemisa, aunque no sea suficiente. Y con lo cual JPL ahora mismo solo tiene un proyecto que es el rover que vuela el año que viene. A Marte, el tercer rover grande. Con lo cual, bueno, rover y helicóptero. Ya sabéis que lleva una especie de dirigible, para entendernos, que va a volar por Marte, que lo va a despegar desde la propia nave y de esa manera van a aumentar el radio de exploración porque van a tener un elemento volador. El Jet Propulsion Laboratory, el laboratorio de propulsión a chorro. En Estados Unidos las misiones tripuladas siempre son NASA. Bueno, las dos cosas son NASA, digamos, ¿no? Pero las misiones tripuladas, las Manned Mission, son de NASA. Pero las misiones de exploración robótica las controla el JPL, el JPL, como dicen ellos, el Jet Propulsion Laboratory, que está en Pasadena, en California. Mientras la sede de la NASA... ¿Dónde está la sede de la NASA? Porque hay un error muy típico ahí. ¿Sabéis dónde está? ¿No? Luego vais a decir, claro. No, eso es lo que mucha gente cree. Pero cuando ellos hablan que tenemos un problema, ¿con quién hablan? Con Houston. ¿De acuerdo? Ahí está la sede principal, está allí. ¿De acuerdo? Cabo Kennedy o Cabo Cañaveral, que se llama así realmente, es una estación de lanzamiento en el que el complejo principal 39 es el antiguo complejo Kennedy. No se llama Cabo Kennedy, es Cabo Cañaveral, en español, porque era un cañaveral, básicamente por eso. Y lo que pasa que el lanzador 39, el Complex 39, si un día vais allí, os recomiendo que lo vayáis a ver, porque hay un Saturno 5. Así que podéis ver un Saturno 5 en tierra, tumbado, para que veáis el tamaño, y te puedes meter dentro de una de las toberas y caben 10 personas en cada tobera. O sea, que es como gigantesco. El Complex 39 es lo que llaman el Cabo Kennedy, o decíamos antes Cabo Kennedy, pero el nombre correcto es Cabo Cañaveral. Pero la sede realmente principal está en Houston. Bueno, vamos a acabar con Urano. Bueno, no, también hablaremos de Neptuno. Urano tiene 27 satélites: Titania, Oberón, Uriel, Ariel, Miranda. Bueno, aquí, como os dije, se habían acabado entonces hemos ido a Shakespeare. Entonces vamos a encontrar que los satélites de estos planetas tienen nombres de personajes de obras de Shakespeare o de Alexander Pope, que era un autor más o menos contemporáneo de Shakespeare, que aquí no lo conocemos mucho, pero en la literatura británica es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a encontrar gente de La Tempestad, efectivamente, es decir, que
Que esto es muy curioso porque al que le gusta la literatura, cuando llega a los satélites a partir de Urano, empieza a decir, ¿pero esto qué es? Porque vas a encontrar muchas referencias. Ahora en algunos asteroides se les están poniendo nombres de literatura española. ¿De acuerdo? Había una propuesta hace muy poco de llamar Quijote a un gran asteroide transneptuniano, que me parece que se aprobó al final, tengo que buscarlo, porque creo que estaba aprobada. Bueno, es un satélite muy clásico, si os dais cuenta muy parecido a nuestra Luna, más pequeño, pero muy, muy semejante. La única diferencia es que tiene grandes cantidades de hielo, cosa que nuestra Luna no tiene. ¿De acuerdo? Pero como podéis ver, la referencia a nuestra Luna o al planeta Mercurio es inmediata, los cráteres, los valles, ese relieve que comentabais, ¿no? Es como muy inmediato. Se considera que pueda tener una atmósfera estacional, quiere decir que durante algunas épocas del año que está relativamente cerca del planeta, en su órbita elíptica, no es circular del todo, puede tener algo de atmósfera de CO2, pero cuando se aleja se congela y se pierde. También podría haber un pequeño ciclo de carbono, como hay en la Tierra, pero no está muy demostrado, ¿de acuerdo? Esto es una teoría porque desgraciadamente no tenemos mucha exploración de Urano ni de Neptuno. Y el Neptuno, básicamente, aunque tiene 15 satélites, quizá, bueno, podríamos hablar de Proteo, que tiene más o menos un poquito más pequeño que la Luna, perdón, Tritón es el pequeño, ¿de acuerdo? Aquí vamos viendo, ese es Tritón y eso es el planeta Neptuno. Como podéis ver, aquí lo encontramos, ¿de acuerdo? Fue descubierto unos días después de descubrir el planeta. Curiosamente, pues el planeta se descubrió unos días antes, unos 17 días después. Aquí lo pone, se descubrió el satélite y se encontró que estaba el nombre de Tritón libre, que volvemos a la mitología griega y en este caso pues se le pudo poner. Hoy en día consideramos que es un objeto transneptuniano, es decir, que Neptuno lo capturó, era un planeta que vagaba en una órbita rara y Neptuno también es un planeta muy grande, pasó muy cerca de él y eres mío, para siempre. Bueno, para siempre no hay nada, ni siquiera entre planetas y satélites, ya lo hemos dicho antes. Y ahí encontramos, es un satélite sorprendentemente grande porque el resto de los satélites neptunianos son muy pequeños, son todos de apenas 400 o 500 kilómetros, ¿de acuerdo? Se sabe que está geológicamente activo, es decir, que ha tenido volcanes, ha tenido actividad que ha borrado parte de los cráteres de impacto que ha podido tener. Aquí se ve que está bastante limpio en algunas zonas, con lo cual indica la presencia de lava que se ha solidificado por encima de cualquier cráter que quedara. Tenemos algunas imágenes tomadas por la Deep Horizon. Y bueno, conclusiones. Para concluir un poco este viaje por estos satélites, ¿por qué son tan interesantes en mi opinión? Esto es una opinión personal, pero coincido, o otras personas coinciden con ellos. En primer lugar, porque en varios de ellos hay condiciones que podrían indicar la presencia de vida. Y no hablo solo de Europa y de Encélado, sino ese misterio del metano de Titán, que yo creo que también habría que investigar. No entendemos algunos procesos que pasan en las lunas de Urano y Neptuno que podrían ser importantes, porque no hemos ido todavía hasta allí y tenemos que investigarlo. Curiosamente, si os dais cuenta, hemos tenido misiones específicas a Júpiter y a Saturno y a Plutón. Y nos hemos saltado misiones específicas a Urano y Neptuno. Es cierto que la Deep Horizon, en su viaje a Plutón, pasó cerca. Se programó su viaje para que pasara cerca de Urano y de Neptuno, que fuera un momento en el que los dos estuvieran cerca y pudiera tomar fotografías. Pero la misión de la Deep Horizon era Plutón, no era ninguno de otros. Es decir, que nos gustaba tanto el Plutón que nos hemos olvidado de esos dos gigantes gaseosos y de sus lunas. ¿De acuerdo? Continuar con su exploración robótica es fundamental. Y las sondas submarinas de Encélado y de Europa también van a ser fundamentales. Habría grandes posibilidades para la minería y para combustibles. Espero que para no traerlos a la Tierra, sino para usarlos allí, claro. Y una posibilidad de habitabilidad humana limitada, pero mucho mejor que en los demás planetas. Es más fácil sobrevivir en Ganímedes que en Marte, que en Venus desde luego, o que en Mercurio. Entonces, eso que decimos siempre, es que las lunas no son nada interesantes, es que las lunas es una cosa que tenemos aquí al lado.
Las lunas son muy interesantes porque nos dan mucha información sobre el origen del sistema solar, sobre cómo ha evolucionado y como si la vida es algo habitual, normal o simplemente es una rareza que ha sucedido en nuestro planeta. Y hasta aquí ha llegado nuestro viaje por las lunas. Yo espero que no quiero que hagas un escándalo, pero creo que me he dejado las llaves dentro. es lo que pone. Este es de un humorista español que hacen el jueves, no recuerdo el nombre. He intentado que todo tuviera todas las imágenes son de NASA y JPL, que me gusta dejarlo claro cuando hay una grabación de dominio público, ¿vale? Ni siquiera hay que citarlos, pero los citamos porque yo creo que hay que reconocerle su trabajo también. Pues muchas gracias.